Nuestras raíces. No hay nada que colabore más a entender y aprender de nuestro pasado para mejorar y crecer en nuestro futuro. Escuchar de nuestros mayores la historia del lugar donde nacimos y vivimos nos hace tener una identidad más clara y aprender a respetar las diferencias culturales. Es una forma de encontrarnos con nuestros vecinos, nuestros amigos, con nuestra familia. Se nos ha transmitido de generación en generación, pero la llegada de las nuevas tecnologías, la forma tan acelerada en la que vivimos, pone en duda que a día de hoy todo lo que se hace por mantenerlo sea suficiente. El conjunto de costumbres, creencias, canciones y bailes tienen un símbolo comunitario en el que las historias del yo, en todas parece que aparece y late un nosotros. Esas raíces por las que se lucha en mantener vivas a pesar de las adversidades, de una sociedad en la que todo se sostiene con hilo de bolillo y en el que apenas ya se sabe que es una pandemia. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Hola. Olga. Buenos días, ¿Qué tal? Fran. Buenos días, Fernando, Arantxa, Óscar, Alfonso. Buenos días a todas las personas que nos estén escuchando y viendo en este momento, a nuestros oyentes. Hoy nos incorporamos con un nuevo formato, como podéis ver, diferente, y con unos invitados muy especiales. Tenemos a Fernando Herrera Ranz, que es componente de la rondalla de Las Mañanitas y presidente actual de Zarandaja. Tenemos a Arantxa Herrero Sanz, fundadora del grupo de danza Estepa Castellana, y tenemos a Alfonso Aceves, que es el presidente de la Asociación de Cultura Tradicional La Pinaza de Íscar. Bueno, pues estamos aquí hoy para hablar y contarnos cómo se mantiene nuestro... Que yo no puedo ser muy antigua, pero yo he sido siempre muy de la música tradicional. De la regional, sí. Esto ya lo dices y te miran mal. Hemos crecido con Esther, Jularía y compañía, Claro. entonces Y bueno, a mí, pues a ya mí sonó siempre algo. es un tipo de música que me ha gustado siempre mucho. En Valladolid Candeal, ¿no? Siempre acababan las fiestas con ellos, ¿no? El concierto grande, ¿no? Pero hay muchos nuevos grupos de folk ahora mismo, de gente joven que están intentando recuperar, ¿no? Sí, también, claro. He visto, no me he quedado con los nombres, pero hay 3 o 4 por lo menos que están ahora en pleno... La moda, que no es folk, por así decirlo, pero sí que reivindica un poco las raíces de Castilla y León y de nuestra cultura. Es cierto. Se intenta meter también, claro, el tema del folk, pero bueno, metiendo un poco también de música, o sea, haciendo, Moderna, no más digamos fusión. Al final Sí. todo lo llamamos fusión, pero bueno, no deja de ser utilizar nuevas tecnologías y nuevos instrumentos para meterlos con la música tradicional. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso en Pedrajas, tenemos a Ramiro, que está con Divertimento Folk, por ejemplo, y Una también tenemos modernización, a ¿no? Pues sí, Ángel Levy, bueno, no es pedrajero consorte, pero considerado también pedrajero, por supuesto, que está haciendo con Levy, con Folk, pues está haciendo también un trabajo maravilloso, que va a sacar disco ahora también otra vez. Y, bueno, ¿Y esas innovaciones se aceptan, Fernando, dentro de los propios grupos y asociaciones? Sí, ¿no? ¿no? Te lo digo porque me llama la atención que Sí. en algo que intenta mantenerlo más tradicional, las innovaciones siempre se suelen ver peor, porque parece que se desvirtúa aquello que se hace. En un sitio tan tradicional como Castilla y León, vamos, me parece... No, bueno, es ahora como en todas las modas, habrá los más puristas, los menos puristas, como en todas las cosas. Pero vamos, yo creo que cualquier cosa técnica nueva que se utilice, si puedes meter un bajo eléctrico para que acompañe y haga fondo, pues bien. Es ir con el siglo, ¿no? Eso está claro. Yo creo incluso al revés, que hace que más gente se vuelva a meter en este mundo. Me alegra Una verlo, forma de atraer a la gente Haces joven, la gente efectivamente. que no le suene tan a rancio como dicen ellos. Claro, pero otra cosa es a la hora, por ejemplo, me imagino, de hacer una danza, ¿no? ¿Utilizáis ese tipo de composiciones nuevas o de momento seguís trabajando con el modelo antiguo? El modelo antiguo. Pero ¿por qué hablamos de que suena rancio? Pero ¿por qué a lo mejor... No a nosotros, a Sí, la por gente eso, joven. a la gente joven. Pero ¿por qué a lo mejor una pieza de flamenco
No suena Paco rápido. de Lucía, nos ponemos a escucharla y nos suena a todos genial, y una J decimos, pues Paco de Lucía, que anda que no fue innovador. Porque somos... Pero cuando hacía flamenco no. Es que ese es el tema. Una cosa es hacer Fusión, una música con... eso es. Porque Paco de Lucía innovó mucho con la guitarra. Pero cuando hacía flamenco, si toca unas bulerías, son unas bulerías, si toca una seguidilla, es una seguidilla. Ahí no se ha innovado nada. El flamenco es de lo que menos se ha innovado. Hay un dato curiosísimo, que como se ataca mucho esto de que en Castilla haya tanto flamenco y tanto esto, en una ocasión, ante una opinión, una opinión crítica al referente a esto, indagué y resulta que las sevillanas nacen de las seguidillas castellanas. Claro. Es decir, Puede ser, perfectamente. no puede ser, no es. Está No es que documentado, pueda ser, está las documentado de que las seguidillas. sevillanas nacen de las seguidillas castellanas. Entonces, a lo mejor esa vinculación que tenemos, no sabemos por qué, porque es algo que no sabemos por qué, tenemos esa de un sin par de un sitio, de un paso a otro, pues puede ser por eso, Por un ¿no? carácter castellano de toda la vida, de que siempre hemos rechazado lo Total. nuestro. sí. Y lo de fuera es lo mejor. Bueno, Si otros Total. están orgullosos, Una como forma por de ejemplo ser el las complejo sevillanas, castellano. que están orgullosos Un complejo de sus canciones y a nosotros nos da vergüenza. Como si dijera, Efectivamente. veníamos hablando... Defenderlo. Sí, bueno, ya no se lo en el dejan coche. a los de Aragón. Y tú ves un colorido, Sus un jotas. vestido. Ya. un Lo vestido mucho que las de- ven y lo mucho que las de defienden, aunque no sevillanas, las escuches. Un vestido de Pero flamenca, entiendes que es ves algo el chulo. colorido y la gente dice, fíjate el colorido que tiene. ¿Has visto el colorido que tiene un vestido de castellano? Mira, por ejemplo, Ahora que me no has, son las águelas. me has abierto ahí el paso a preguntar a Arantxa, que es del grupo de danza, que lleváis, ¿cuántos años lleváis en lleva Estepa Castellano formado? Yo llevo 32 con ellas. ¿De qué edades a qué edades tiene el baremo la asociación ¿De 3 años? 63. a ¿De 63? 3 años? ¿Cuántos componentes sois? Ahora mismo componentes, lo que es el grupo infantil son 16 pequeñitas, entre 3 y 6, 17 entre 8 y 13 años, y luego el grupo más adulto, que estamos pues entre 28, 29 años a 65. Total componentes, unos casi los 50, o sea, aparte de socios hay pocos socios, componentes unos 50 en total. Vosotros realizáis un encuentro aquí en Pedrajas, que es en verano, en junio, me parece. En julio, En primera julio. semana de julio. Y vosotros asistís a un montón de encuentros a otras provincias como danza. A mí me gustaría que contases la experiencia que adquirís de ahí, porque yo algo que he observado, referente a lo que decía Fernando, que el ir a otras provincias os ha hecho enriqueceros a la hora de elaboraros vuestros propios trajes. Porque yo ahora lo que sí que veo es mucho más colorido, lo que decía Fernando, nuestros trajes castellanos, y aquí en concreto que siempre vemos las águedas, los Traje trajes rojo. típico, tradicional, rojo, verde. Yo llevo unos años viendo unas mezclas de colores, de texturas, que a lo mejor, si no es porque vosotros habéis asistido a otras provincias a ver el folclore y otras personas han venido aquí a transmitir su folclore y su vestimenta tradicional, A ver. os habéis impregnado de ello. No, saliendo fuera de aquí, no. Nos hemos impregnado más yendo al encuentro de Diputación de Valladolid. Ahí sí. Pues teníamos aquí la costumbre del traje rojo con la chambra, que aparte Valladolid no tiene traje realmente destinado, igual que Segovia sí que le tiene, Valladolid no le tiene. Entonces siempre era el traje rojo con el chaleco, camisa blanca. Poco a poco fuimos a encuentros de Diputación que realiza para la provincia y la comarca, y ahí vimos que había mucha más variedad y lo que decía él, más colorido, diferentes bordados, con picaos, con champra, con mantones, o sea, cambiaba y entonces tú te vas a enriquecer y decir, hay más traje que el nuestro. Llegó época no salías de Pedrajas, porque ya cuando sales, pero no fuera de Valladolid, sino en el mismo Valladolid, diferentes grupos van también buscando, hay grupos que se dedican mucho a buscar, entonces van, allá hay rodados, que son trajes abiertos, cambian las medias, no siempre blancas, o sea, hay mucha variedad. Que no Pues yo sabíamos. es algo, ¿ves? Se lo estaba diciendo a ellos, digo, yo es algo que he percibido en el grupo de danzas, que la forma de vestir van incrementando el color. Pero no ha venido de fuera, viene de Viene aquí. de aquí, claro. Se trata de buscar y volver a mirar. Me imagino que, bueno, ya te hablo solamente de Valladolid, pero Sí. si tenemos también a investigar con Zamora, con Palencia, con Burgos, con León, con Salamanca, vamos, es que la riqueza es impresionante. Muchas cosas en común y muchas diferentes, ¿no? Totalmente. Dentro de la misma comunidad. Veníamos hablando en el coche, ¿verdad? Tú vas a las pocas tiendas de discos que hay y te encuentras folk. Lo que pasa es que suele ser folk de otros países, ¿no? Irlandés,
británico, incluso bueno, lo que es luego ya música tribal, africana, etcétera, ¿no? En cambio, en la oferta parece como que la oferta de grupos de aquí, de Castilla y León, es mínima en cuanto a lo que es discos y exposición en los medios. Sí, la verdad es que muy poco. La verdad es que tienen que andar mucho a base de, mira, habla del disco de último de Levi, pues lo que hacen es ahora a base de patrocinio de gente. Una pregunta que me surge a mí. ¿Qué apoyo institucional tenéis? Porque a mí me parece fundamental. ¿Hay partidas presupuestarias? Sí, por supuesto, tanto de aquí nosotros, por ejemplo, del ayuntamiento creo que tenemos todos, y luego diputación. Y no sé si también alguna también la Junta de Castilla y León, me parece que también. Y luego cuotas de socios. ¿Es suficiente con eso o es necesario otro tipo? Quiero decir, evidentemente, como para cualquier asociación, hay 30.000 asociaciones inscritas en Castilla y León, es imposible llegar a todas con un apoyo económico, me refiero. Que bueno, también las instituciones están para apoyar, no para sufragar todo lo que significa una asociación. Se entiende que eso lo tienen que hacer los socios. Pero aparte de ese apoyo de dinero, que es lo más fácil y lo más socorrido y lo más manido, ¿echáis de menos algún otro tipo de apoyo institucional de cara a visibilizar lo que hacéis? Bueno, ahora pues sí que hacen más encuentros también a los grupos a juntarnos en Valladolid y... Encuentros, ¿no? Encuentros, sí. Hacen un infantil y uno... Yo mismamente en las cuñas publicitarias que salen de la comunidad nunca se mete folclore. Siempre se pone una música muy bonita de fondo. Sí. Pues mira, he leído un artículo precisamente sobre eso estos días, de que aparte en el País Vasco, todas las cuñas publicitarias de radio llevan música tradicional. Es una de las condiciones que se pone cuando se hace una cuña publicitaria. Y aquí no. Y aquí no. Bueno, a mí eso me parece a lo mejor un poco pasarse, ¿no? Quiero decir que si tú quieres hacer un anuncio de vete a saber qué, o a qué se dedica tu empresa. Habla de promoción, de promoción de la región. Claro, dentro Vale. Pues que menos que una Vale. una canción de Candeal o yo qué sé. Sí, porque en la televisión regional hay un programa que habla precisamente de las tradiciones rurales. Yo he de reconocer que he intentado verlo en alguna ocasión y me resulta difícil. Porque me parece un formato muy rancio, sinceramente. Sí, es que ese es uno de los problemas. Los programas que hay en Castilla y León, basados en el ámbito rural, por ejemplo, el de Javier Pérez Andrés, que se dedica básicamente a la gastronomía y dentro en el mundo rural, pues, alimentación, ganadería, pues la verdad es que tiene un programa muy interesante, pero es que es un formato ya que... Con esa voz que tiene la demás. Desde hace 20 o 25 años que tenemos el programa... No, pero mira, por ejemplo, el que hace Luis Ángel con la música de todas las partes, a mí me parece genial y muy ameno. Y además muy variado, te van saltando de provincia a provincia, te va cambiando de... No te mete todo... Pues a mí me parece un poco raro. Quiero decir, tú como persona que está dentro, claro, lo verás de otra manera y te gustará el formato que tiene. Yo estoy hablando de una persona que tiene que introducirse en el gusto por esa música. O sea, me tienen que atraer. No estoy dentro, no soy un forofo de dentro, sino que soy una persona de fuera a la que me tiene que atraer. Y a mí me parece que son formatos demasiado clásicos, demasiado tradicionales, demasiado añejos. O sea, creo que con otro tipo de formato se conseguiría atraer más, porque es de lo que se trata. ¿Se hace un programa solo para que lo vean los aficionados o se hace un programa, desde la televisión local hablo, para atraer a gente que no es fans de ese tipo de música? Yo creo que enseñan pues a mí me atrae un poco y mira que yo le pongo voluntad, porque claro, lo veo. Pero al final con el concepto de lo que estamos, que la gente de la Jota no entra, es lo mismo. Yo que lo que enseñan realmente en ese programa es lo que hace cada grupo, en cada localidad, pues en fainas, el tipo de baile, hay veces que te gustan más o más alegres, hay bailes que son... Si yo hablo más del formato televisivo. Pero, ¿y tú siento allí a tres, hablamos, tocas un poco, al otro sitio la misma cosa, da igual ver un programa que ver otro, o sea, el formato televisivo hablo. Se puede presentar la misma cosa de muchas maneras. A mí me parece que esta se presenta de forma poco innovadora. En algo que es tan difícil atraer gente. Entonces,
Lo que no vamos a cambiar es lo que hay. Folclore es el innova contenido. eso, Pero la forma de atraer a la gente, es a lo mejor es lo que se puede innovar y se puede cambiar. Los medios, cualquier cuente ya la televisión de Castilla y León, pues no sé. ¿Os movéis en redes sociales? ¿Movéis sí. Instagram, Sí. Facebook? Sí. ¿Qué tal la experiencia ahí? Pues bien. Bueno, se da a conocer. A ver, por lo menos sí que te está viendo mucha gente. Y cuando pones vídeos y cosas, pues luego ves las visualizaciones que Sí. tienen y por lo menos, pues bueno, pues ves cosas que hay, que está viendo 2.000, 3.000 personas. Es más, haremos los Alguien ha grupos. llegado. Los intercambios hace mucho la ponen por Facebook. Tenemos grupos de intercambios y tú te metes y busco grupo para tal festival el 1 de julio, grupo no quiero Castilla y León, necesito con dormir, pernota, no pernota, ida y vuelta y nos comunicamos por unos grupos que tenemos, claro, tienen que hay administradores que te dejan entrar y ahí buscas los grupos para intercambios. Ya está bien. Hablando de grupos longevos en el tiempo, tenemos a la rondalla, las mañanitas, es otro tipo de música, Sí. es otro tipo de formato, Bueno, es otra parte del otra parte del folclore tradicional, tradicional. pero muy arraigado a nuestro municipio en En el caso concreto. de Pedrajas, En el sí. caso de Pedrajas, No hay sí. muchos, me imagino que no hay muchos pueblos en España que tengan una rondalla popular porque todo el mundo conoce el mundo de la tuna universitaria, pero esto no es una tuna universitaria, es una rondalla popular que lleva, pues más o menos, sin tenerlo una fecha exacta, más o menos hablamos de que ya por el año 1955, 1955, ya hay un grupo de 6 amigos, 7 amigos que se juntan con la guitarra, a rascar la guitarra, a tocar, a puntear el laúd, la bandurria, 4 instrumentos que tenían, a cantar, gente que le gustaba cantar, y se juntan y bueno, pues se dedican o bien a cantar ellos por su cuenta, en bares, cuando se juntan con amigos en la peña, o van a rondar a las novias, que es un poco la tradición de donde empieza todo esto. ¿Y cómo El tema de evoluciona? rondalla. Cuéntanos, Fernando, cómo ha ¿Cómo ido evoluciona? evolucionando Es que esa hemos estado rondalla. intentando sacar por ahí información, los más antiguos pues ya muchos no están, claro, y de los que quedan, que entonces eran jovencitos, pues a raíz de ver aquellos 6-7 mayores, pues los hermanos, primos y gente allegada, pues llegó a formarse una peña, que era la peña Las Mañanitas, y esa peña Las Mañanitas, pues sí que se ven en los libros que se han hecho de Pedrajas, de fotografías antiguas y demás, sí que se ven ya formando, por ejemplo, aparece Paco Correa, formando a chavales de 8 o 10 años y van a tocar a Radio Valladolid, por ejemplo. Y era lo que es el futuro de esa, para a continuación pasar a la rondalla de las mañanitas con los mayores, digamos, chavales. Y luego ya la rondalla de las mañanitas se incorpora a partir del año 60 y algo, exactamente no hay fechas, a partir del año 60 y algo, que es donde más se promociona, se incorpora a la misa pastorela. La misa pastorela hasta entonces se estaba tocando con el armonio. El armonio, una especie de piano de viento que tienes que pisar, pues se tocaba con el armonio. A partir de esos años ya se incorpora toda esta gente con bandurrias, panderetas, guitarras, el triángulo, todo esto ya se incorpora a la misa castellana, a la misa pastorela, y ahí es donde ya Que es la que tenemos hoy se en hace, día. sí, ya, y ahí es donde se produce el boom de las mañanitas. Ya ellos se hacen un traje, que parecerán un pantalón que tenían granate, Con una y una camisa camisa medio blanca, medio beige, algo así. con un bordado dorado atrás. Sí. Es que yo tengo guardado la De su misma. idea sale a hacer una capa al estilo universitario. Sí, hay cosas que las copian un poco del estilo universitario. Luego nosotros hemos copiado el traje más tarde, ya en el año 91. El escudo El también traje que tenemos. el escudo ha ido El escudo evolucionando. también ha ido evolucionando también. y demás. La bandera luego ya se crea se crea en el año 70, me parece que ha sido cuando se crea la bandera, en el año 70, la bandera esta de las 73, mañanitas. sí. Cuando hacían desfile en las peñas, pues como también era una peña, porque al final era una peña de amigos. Se junta más, cuando van a tocar se junta más gente que no es de la peña. Pero el germen, digamos, también está en la peña de amigos, una peña más, que era la peña de las mañanitas. Entonces se crea esa bandera para desfilar, pero el grupo venía de mucho antes. Y luego todos esos ya han seguido tocando en la misa pastorela, de ahí todo ha ido pasando de generación tras generación, en muchos hijos, nietos ya, y bueno, luego gente que volvió de fuera, que no teníamos nada que ver con ningún familiar, pero nos gustaba y nos metimos en
en ese mundillo también. ¿Cuántos componentes hay ahora mismo, Fernando? En la rondalla, ahora estaremos unos 16, 18 más o menos. Nos juntamos muy poco, la mayoría estamos fuera. Nos juntamos de vez en cuando, procuramos seguir haciendo la ronda, por ejemplo, de las reinas, que hacemos siempre después de San Esteban, de la programación de las reinas, pues intentamos hacer la ronda de las reinas, y luego pues algunos compromisos que nos llaman para algunas bodas. Antes hacíamos muchas más cosas de bodas, bautizos y comuniones, como digo yo, pero ahora pues ya es cosas que nos llaman. Y si no, pues nosotros cenas que nos juntamos. Y en vuestro caso, por ejemplo, las canciones, ¿cómo las habéis recuperado? Pues se siguen cantando canciones antiguas y luego se han traído canciones nuevas. Hombre, al final con los medios que tenemos ahora es mucho más fácil coger canciones nuevas. Cuando se llevábamos en las escuelas antiguas, que decías tú aquello de la estufa, pues Teníais un... ahí teníamos unos papeles unos del que traía cine, de los... Juanjo y Javi, los del cine, traían de los Los carteles. carteles del cine grandes que Claro, las letras. claro, no teníamos tablet. No teníamos tablet. Entonces, Ay, no, con el ¿a que es verdad? cartel Es verdad. del cine, dado la vuelta, pues se copiaba a Sería la mano. letra. Claro, ahí venía muchas confusiones, porque uno había oído tal letra y ponía tal cosa y no era eso, luego lo escuchaba bien y decía otra, pero bueno. Bueno, son anécdotas que son graciosas, pero que son curiosas, que No, mira pero cómo al hilo te de gustan. esto que está Son contando Fernanda, reales. me resultaba muy interesante esto que contaba Alfonso de cómo se hacían las músicas antes, ¿no? Claro. Bueno, pues Alfonso pertenece a Pinaza, Asociación Cultural Tradicional La Pinaza de Íscar. ¿Cuántos componentes sois? Pues somos más o menos 210. ¿Y cuál es vuestra finalidad? Pues nuestra finalidad es conservar, estudiar y divulgar la cultura tradicional en Castilla y León. Nosotros tenemos talleres tanto de baile, de toque, como de cabezudos, que tenemos más de 40 cabezudos, de 6 de espuma o bien grandes, que son de cartón piedra, de cartón con cola o periódico con cola, agua, periódico, y pues es dar color o luz a las calles en las fiestas populares o desfiles o pasacalles con los cabezudos y la música. ¿Y cómo conseguís, de dónde absorbéis la música? Te preguntaba Olga que cómo podíais hacer, de dónde se... No, pero fuera de Investigación, estaba comentando cómo se acababan componiendo las músicas, ¿no? Cuando Claro, se iba a escuchar a otro pueblo, me resultaba muy interesante. Claro, la eso. dulzaina es pues, muy antigua, ¿no? Entonces sí que existen libros cancioneros, recogidas las partituras de aquella gente, pues Agapito Marazuela o el tío Tocino, que ellos tocaban, pero antes o no se sabía solfeo, entonces se iban a escuchar unos a otros y se iban tarareando la canción hasta que llegaban a su casa, y por eso cuando llegaban a su casa suenan diferentes, aunque sea la misma jota, suenan diferentes, no es que esté mal tocada una o mal, es la versión de uno o la versión de... Bueno, que no deja de ser una manera en la que ha crecido la música tradicional cuando se va contando, o de generación en generación, por lo que tú dices. Mucha gente no sé qué no sabría solfeo, es que no sabría ni escribir, ni leer, como para apuntar allí una letra o un... O sea que si venían dos después del concierto, yo lo venía tarareando, el otro tenía que estar callado para que no se le fuera la melodía. No lo Claro, sé, vale. no lo sé cómo lo hacía, no sé cómo lo hacía. Te estoy imaginando la escena. Pero yo, o sea, por ejemplo, no puedo doy otro aire que puede dar otra persona, ¿sabes? A la dulzaina. No todas tienen que sonar, ahí está lo bonito y lo variado. Pero La Pinaza es un grupo bastante joven, ¿no? Que ha surgido hace relativamente poco. Sí, el año 2015. pues, 2015, 2016. Por ahí. pues entonces tenéis una proyección ya muy grande, ¿no? Sí, hombre. Llaman de tuvo tantos sitios en tan poco tiempo. Sí, tuvo, y claro, van de edades desde muy niños muy pequeñitos hasta ancianos de, pues eso, de más de 80 años. Y la cuota son 10 euros al año. Ya ves. Por favor. Y el abono Autofinanciación. familiar es Nosotros 20 12. euros. Los niños no pagan. El abono familiar 20 euros, los niños no pagan. Hay abono familiar. Zarandaja 10 y no tenemos abono familiar porque al final
todos somos familias. Sí. Si somos familias, en mi casa somos 3 y mi hija está pagando desde que nació. O sea, como todo, como la Y gran por ejemplo, mayoría. la como la gran mayoría. cuota vuestra, 10 euros. Nosotros 12 también, pero nos pasa como Fernando y ellos, que hay muchos familiares. 12 al año. 12 al año. ¿Por qué no baila jotas De- por de- 12 euros al no, año? pero que demasiadas cosas. Con se esos hacen. 10 euros Con tenemos, 10 euros. entre los actos que participamos, por ejemplo, cuando está el Día de las Asociaciones, que se hace aquí el 12 de octubre, Sí. pues la paella popular que se hace, esa, por ejemplo, nosotros en Zarandaja la pagamos. No sé si son ya 3 euros y medio o 3 4. euros, Sí, 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 por más, ahí, sí. sí. 3 euros y medio o 4 lo que ya vale esa entrada, ya lo paga Zarandaja. El tercer fin de semana del tercer sábado de junio hacemos una comida de hermandad, solamente de la asociación. Ujú. Claro, hay que pagar esa comida. O sea, básicamente lo que Dime, recaudáis ¿qué es para haces con comida. 10 euros? No, es que a mí me parece poquísimo. A ver, pues Poquísimo, vamos. Yo creo que no pasaría nada Pues porque fíjate, un subiríais grupo la de danzas, cuenta. solamente con pagar a los zaineros. ¿Eh? Un grupo de danzas, salir al autobús, Claro. intercambios que tienes que pagar en los Me tal, parece alojamiento. poquísimo. y lo pagar que- los años. si intentas traer un grupo, como tenemos a las chicas para que vengan a bailar el día 23 y vienen los de la Pinaza a hacer el pasacalles con los cabezudos, claro, al final les cuesta, tienes que darles un dinero. ¿De dónde sacas? Bueno, gracias a que ese día 23 vendemos los productos de cerdo y bueno, ahí es donde ganamos un mínimo dinero para poder mantenernos a lo largo del año y bueno, las pequeñas subvenciones que se reciben por parte del ayuntamiento, por parte de la diputación. No, me parece que es una Esto cuota que no cuesta se dinero. lleva ya No, no, ni en es los que- tebeos. Es que lo pueden decir los Sí. demás. A todos nos cuesta dinero estar ahí. Todos perdemos tiempo y dinero. Vamos, no lo pierdes, porque realmente Te gusta mucho. Te gusta, te encanta y no te importa estar allí, por supuesto. Pero si mirado desde fuera, claro, pues, ¿qué estás invirtiendo? Tiempo y dinero. Porque él se compra una dulzaina o tiene que cambiar Que sí. cosas. Todos los instrumentos Y eso vale mucho dinero. el instrumento es propio. Claro. Todos los instrumentos que Y la los toca cada trajes uno es de las propio. chicas, cuando Por tienen que ejemplo, hacer arreglos, cosas. Este año, por ejemplo, Estepa Castellana trae el grupo de fuera, la de Murcia, y venían casi 40 y tantos. Pues alojamiento ya se te va todo dinero. Pues tuvimos que hacer la paella nosotras. En un local que nos dejó una de las socias y hacer la paella nosotras porque si no es que no puedes. Con lo No, que a mí me recibes, no parece que puedes. demasiado hacéis. Porque te yo gusta, Fernando, te gusta y sigues, multiplico pero- la cuota por los miembros que habéis dicho que sois. Y empiezo a pensar en gastos de esto que me estáis contando. Y vamos, a mí no me salen las cuentas. Entonces, ¿pensáis que no es difícil mantener el folclore en fecha de hoy o que ha habido un avance sobre el mantenimiento la aceptación de los jóvenes al folclore? Mira, Yo- Óscar, por ejemplo, es el más joven que hay aquí, posiblemente. ¿Y tú, por ejemplo, cómo lo ves? Yo lo veo complicado porque, por ejemplo, para este año para Villalar, que yo estoy en Acción Castilla y León, la asociación, y por ejemplo la Junta ha retirado todo el dinero para actuaciones este año en Villalar en la Campa. Entonces estamos hablando con el alcalde de Villalar, por ejemplo, para ver cómo podemos Pero eso colaborar. tiene que ver, perdona Óscar, tiene que ver con la retirada de la subvención de la Fundación Castilla y León. Eso es. Vale, quedaban 30.000 euros, me Entonces parece. yo veo complicado desde el punto de vista de que si desde la propia administración no se hace nada por promover esto, pues por muchas asociaciones pequeñas que haya en el terreno haciendo fuerza. Pues es más fácil veniros a Pedrajas, que sí que hay actuaciones de folclóricas. A lo que voy. No, pero si no Villalar, las hay en Villalar, no sé cómo. Villalar, ¿en qué se ha convertido Villalar? Pues Villalar se Yo no he ido nunca, por ejemplo, pero es verdad La que verdad hay es que un yo poco estuve de- en un gran mercadillo. Vale. Yo solo estuve el año pasado y tengo que decir que me decepcionó porque los grupos que había eran gallegos, había actuaciones de grupos, pero en el escenario principal que paga la Fundación Villalar. O sea, no vimos una representación de nuestro folclore ni de grupos Eso es donde voy, tradicionales. Óscar. Que yo no he ido nunca, no puedo hablar, pero sí que es verdad que yo lo que veo no tiene nada que ver con ese Villalar. Fran, ¿tienes algo para nosotros? Claro, yo siempre tengo algo preparado. Vamos a ver. Que ellos me estarían mirando diciendo este hombre que está haciendo con la tablet, no nos está haciendo ni caso, ni... A ver, que se ponga recto esto. Pues estaba tomando notas y apuntes. Por eso te había preguntado lo de los bailarines, cómo se llamaban. La evolución de lo nuestro, poniendo en valor las raíces que nos atan a Castilla y León. Somos los hijos del viento, domando el aire que atraviesa una dulzaina, las ondas que se perfilan en los brazos de los danzantes, laudes, guitarras y bandurrias para ponerle música a la historia de lo nuestro.
gigantes y cabezudos recorriendo el horizonte de nuestro paisaje, enriqueciendo el recuerdo de una tierra de pinares y castillos que luchan por pervivir entre la planicie desolada. Reivindicando lo de aquí, conservando lo que hizo a nuestros ancestros expresarse, investigando el legado cultural de lo que somos para que la tradición no se muera y además disfrutar con ello. Pues ahí Muy está. bonito. Muy bonito. Viva el folk, Muchas gracias. castellano, Muchos años. leonés. Bueno, Fernando, gracias a ti y a la rondalla Gracias a vosotros por por aceptar esta nuestra oportunidad. invitación. Gracias, Arantxa, A vosotros. a ti y al grupo de danza Estepa Castellana. Gracias, Alfonso, Gracias a vosotros. y a Pinaza de Íscar Gracias a vosotros. por aceptar nuestra invitación, y muchas gracias, chicos, por seguir manteniendo la tradición, el folk, la música Y por muchos y años. las costumbres en nuestros municipios. Así que nos seguimos viendo. Muchas gracias. Hasta Nos la seguimos vista. escuchando y bailando. Eso. La última palabra. Cuando la vida se te pone en contra, pensar en luchar contra ella no es más que otra de esas utopías sobre la muerte. Solo la muerte tiene la última palabra. Repito, tiene la última palabra. La palabra que cierra el último poema. Fin. El último poema de David González, de su poemario La canción de la luciérnaga, editado por Páramo. David ha fallecido hace una semana a causa del cáncer. Era uno de los poetas reconocidos como malditos hoy en día, asturiano él. Hay quien dice que la poesía no salva vidas. En este caso salvó la vida de David. David empezó a escribir en la cárcel. Ingresó por un atraco a mano armada y allí pues empezó a escribir, a plasmar sus pensamientos, sus sentimientos, y se convirtió, pues para los que le conocimos, en un escritor, un poeta de referencia. Así que bueno, pues desde Perversos, desde este primer programa de Perversos de la temporada, pues vaya nuestro homenaje para David González. Descanse en paz. Bueno, ¿qué tal? Nueva temporada. Nueva temporada. Nueva temporada, y estamos los mismos, parece, pero los mismos, nuevos invitados viejos invitados con nuevas historias, y etcétera. Bueno, muchas cosas que contaros, ¿no? Tenemos a Gustavo, pero vamos a hablar un poquito antes de, por ejemplo, de esto que teníamos pendiente de sacar, que era el fanzine Perversos, Crónicas Nucleares. Nació como un fanzine y ha acabado en librito, con su lomo y todo, que lo estáis viendo, ¿no? Hemos reunido pues prácticamente poemas de todos los poetas de Perversos de los últimos años, y luego pues también se nos ha sumado gente de León, gente de Asturias, de Zaragoza, o sea que bueno, pues la verdad que una delicia. Fanzine.00 versión 2022. Esto sería un poco para celebrar los 8 años que vamos a cumplir este año
perversos y que nos vamos a regalar, y que también es un ejemplar. He traído un ejemplar para cada uno. Ahí tienes Olga, Sonia, Gustavo, tu ejemplar, que además ya lo tenías pagado de antemano en el crowdfunding que hemos hecho de entrada, y el tuyo, Óscar. Muchas gracias. Disfrutar de todo el talento. Además, buscamos hacer un poemario temático y hablamos de la guerra, precisamente pues en contra de esa guerra que está salpicando a todo el mundo entre Rusia y Ucrania. Quisimos hablar también, meter temas de malos tratos, de violencia de género, y quisimos como tercer tema pues meter también pues la esperanza por la igualdad en todos los aspectos, de género, de religión, y etcétera. Y haremos la presentación en Gondomatic, y esperamos pues juntarnos aquí a hacer una fiesta fantástica, que sea mínimo como la última que hemos hecho, que la hicimos en torno a la figura de Charlie Blues, que probablemente en Pedrajas conozcáis a Charlie Blues. Charlie Blues también falleció el año pasado por culpa del cáncer, y era un hombre ligado a la música, a la venta de música, de mercadillo en mercadillo, a la venta de segunda mano, los discos, y decidimos hacerle un tributo en Perversos con músicos que conocemos prácticamente todos. Estuvo Edgar, estuvo Arturo, estuvieron muchos amigos, César Cuenca. He traído luego además unos discos para que los pongamos, Óscar, de banda sonora para acabar el programa. Y dicho esto, el gran Gustavo González Gallego. No sé por dónde agarrarte. Teníamos una presentación pendiente contigo, ¿no? Que era de Balas, tu último poemario, Balas sobre Bohemia, pero prácticamente ya es historia, está agotado. Ya es historia, Está agotado. Ya está la edición, ya se terminó. Y... Ahora está más cotizado, Gustavo. No, la verdad es que no. El segundo mano estará más cotizado. Como le podéis ver, además ahora ha pasado a ser objeto de coleccionismo. Bueno. un poemario, repites con su sella, ¿no? Sí. Poemas y relatos. No, este es solo poemas. La portada es súper contundente, ¿no? Con un título muy guerrillero. ¿Qué tiene de guerrillero el poemario? Balas sobre Bohemia, bueno, además fue escrito pre-pandemia y durante la pandemia, con lo cual todos los sentimientos estaban muy a flor de piel, con lo cual tiene mucho de mi poesía, tanto más romántica como más de combate. Más romántica porque hablamos de separación, ¿no? Os pilló además... Claro, el confinamiento... con Ruth Iglesias, que la tenemos de invitada para el próximo programa. Perfecto. Con la familia, bueno, te pilló con tu familia, ¿no? Sí, bueno, yo por mi trabajo sí que tenía más posibilidades de movilidad, pero claro, tenía por un lado a mis padres, por otro lado a Ruth, tal, pero bueno. Y mucho riesgo, ¿no? Tratando de ver, me imagino, que a tus padres lo menos posible para no infectarles, porque bueno, tu trabajo además es de riesgo alto. Sí, aunque bueno, mi trabajo es más de oficina, pero bueno, no hemos dejado el momento de ir también a los domicilios y tal, entonces bueno, pues... haces ayuda a domicilio. Ayuda a domicilio, el servicio de ayuda a domicilio, allí en Valladolid, en el barrio de La Rubia, y bueno, pues no paramos en todo Además yo, por opción personal y por dificultades técnicas, tuve que estar en oficina todo el tiempo. Mis compañeros teletrabajaban o se turnaban para teletrabajar, yo preferí ir a la oficina. Y bueno, y entre col y col... Pues salió Balas sobre Bohemia. Balas sobre Bohemia. Recítanos algo de ese poema. ¿Y tenías previsto recitar algo de Balas? Siempre, los poetas ya sabes que tenemos siempre un poema bajo el brazo. Un poeta y dice, uy, no tengo nada preparado, y una mierda, vamos a usar. Un poeta, vamos, yo le saco hasta de la cartera, por Dios. Bueno, pues voy a leer el poema que da título al libro, Balas sobre Bohemia, y dice así. Contemplas un mar que llora por exceso de piel muerta y maquillas tus tormentas con espejos en calma. Escuchas el cortejo de la rabia por las que gritan mudas mientras tejes telarañas en el revés de tus persianas.
Alientas los sermones que entierran flores de Bohemia bajo un invierno de alquitrán en un París que calla. Y la costumbre se viste de ataúd, y los días pasan sin gritar, y las noches duermen sin soñar, y los versos mueren como tú, de silencio. La respuesta sigue volando en su cometa de papel, callada sobre las fauces de un volcán que muerde. La respuesta sigue llorando en un blues de este motel, herida sobre un charco de violetas arrancadas. Y callas porque temes, y temes porque debes, y debes cuanto tienes, y solo tienes otro verso estrangulado. Y tú, que debes cuanto tienes, que tienes porque temes, que temes cuanto callas, todo lo que callas, es un verso rescatado de las tapias de un remoto bulevar, de las hiedras de un balcón de otro París, de las notas de un paseo sin acordes en Montmartre. Pero callas, y la costumbre te entierra, y los días sin gritar y las noches sin soñar, y ese verso ya no rima con tu guerra. Y tus ojos mueren de anestesia en un mar de pieles muertas, y tus oídos cierran por demencia en este funeral de flores secas, y tus labios callan de blasfemia, y tus dedos tiemblan, disparando balas ciegas sobre la voz febril que proclama otra Bohemia. Pues guau, ¿no? Pues uno llega ahí y encuentra, abre el libro, abre el poemario y empieza con este poema y dices, Dios mío. Aunque ya no haya ejemplares y esté agotado, tienes tu canal de YouTube, sí, con el mismo nombre, además, sí, Balas sobre Bohemia, y en él se pueden escuchar varios de los poemas, sí, y anteriores que has grabado. Y anteriores, los del concurso de poesía aliñada también están ahí, están los que se grabaron durante el confinamiento, pues están grabados en la galería de mi casa. Bueno. Y tal, pero bueno, que están curiosos. La verdad que fue una de las cosas, ¿no?, positiva que podemos decir los poetas, ¿no? Que llegamos durante el confinamiento, pues nuestra terapia y nuestras armas para luchar pues fueron eso, los balcones, ¿no? Y grabarnos en el balcón, sentados encima de la cama, o etcétera. Había entrado yo un poco al principio, decía, son poemas y relatos. Es que ya estaba pensando en eso, que a mí la prosa, esa prosa que ha decidido abrazar sin dejar la poesía. No, claro. Estás con un proyecto de novela. Sí, la novela está escrita y está, bueno, pues ahora, y como no tenía prisa por publicar, no tengo ninguna prisa por publicarla, y además quería sacar primero Balas sobre Bohemia, bueno, pues me decidí presentarlo a concursos. Aparte que como para andar ahora con la novela, con presentaciones, con la vida, la segunda vida que estás teniendo con el teatro, ¿no? Sí, háblanos un poquito también del teatro. También del teatro. Bueno, pues la cosa surgió de la manera más... A mí siempre me había gustado, de hecho en los concursos de poesía aliñada, pues mezclaba un poquito el poesía e interpretación. Tu vena teatral. Sí, y bueno, pues como me gustaba y tal, pues decidí, hicieron dentro de la asociación Amigos del Teatro de Valladolid, hicieron audiciones para la gente que se quisiera presentar y luego ya pues para ir a diferentes proyectos. Pues, y como tiene tan mala voz, ¿verdad? Y tan mala presencia, eso bueno, es. Yo nunca me había subido a un escenario a interpretar más allá del concurso de poesía aliñada. Y dije, bueno, pues me voy a presentar, pues bueno, a mí me da igual. Yo decía, yo con ser árbol 3, en cualquier obra, me sirve. Yo fui árbol, ala, tengo esperanza. Sí, hombre, claro, pues. Perdón, yo fui sujeta árbol, pero es casi un árbol. O sea, que no tengo que desistir. No, era árbol 1, ¿eh? A ver, no, pero ya es más nivel. Pero Gustavo, en ningún momento, claro, o sea, tus primeros pinitos son en la poesía aliñada, ¿no? Con luego propio, has estado, eso es. Y con todo era yo, el que hacía el montaje. Para lo bueno y para lo malo, eso es, con los efectos, etcétera. Y luego el estreno con don Juan Tenorio, claro, 2 papeles además, ¿no? Has hecho 2 papeles en las 2 canciones. Había 2 elencos, entonces en un elenco era simplemente coro, figuración, tal, pues un poquito de relleno de escena. Y el otro, el Capitán Centellas, que bueno, es un personaje con más diálogo, además. Con diálogo y tal, no es uno de los personajes principales, evidentemente, pero un personaje muy agradecido y
y muy interesante. Y el futuro, si te digo Marlon Brando, por ejemplo, ¿qué me dices? El tranvía. Un tranvía llamado Deseo, ¿no? Famosa. Sí, estoy poniéndome... Estamos viendo ese Hizo cachas. famosa una camiseta que de por sí era horrenda y mira tú por dónde. Sí, pero... 4 o 5, ¿no? O obras de teatro Ahora tienes mismo- pendientes ahí en... Ahora mismo sí, ahora mismo, aparte del Tenorio, que seguiremos este año como todos los años, pues estoy en un proyecto con Teatro Arcón de Oliz, que es la obra es Agosto. Es una obra que fue premio Pulitzer. Con amigos del teatro también, ¿no? Sí, bueno, su premio Pulitzer, ¿no? Fue premio Pulitzer y además hubo película. Años después hubo película. Es una obra reciente, es del 2006, 2007, no sé exactamente. Luego hicieron película también. Obra de teatro la han representado en el Centro Dramático Nacional, pues con gente como Carmen Machi, Amparo Baró, Alicia Borrachero y bueno, esa gente muy del mundo de teatro y de cine y de televisión. Tenorio ha sido con amigos del teatro, aparte Sí. también de lecturas teatralizadas que habéis hecho. Hice lecturas teatralizadas, también dentro de Amigos del Teatro. Y para este año también pues hay algún proyecto más. Dentro de Amigos del Teatro vamos a hacer también microteatro, que va a ser dentro de una función, creo que son 6-7 pequeñas piezas de 10-15 minutos y bueno, pues en una de ellas, además esto es reciente porque fue antes de ayer cuando me lo propusieron y nada, y ahí... Y hueco para la poesía, porque sigues dejando tus huequitos siempre para... Eso siempre, a pesar para de la los poesía. carraspeos que pueda haber, la poesía es el centro. Y además es en lo que a mí me gusta escribir, interpretar. Bueno, pues vas aprendiendo, pero lo que me gusta es escribir, y bueno, pues escribir poesía. Normalmente, además, siempre frente a otros poetas que a lo mejor nos decantamos más por el verso blanco, ¿no? ¿Por qué rima? ¿Por qué? Pues porque yo creo que de pequeño se me acostumbró el oído a rimar, a la rima. Y aunque, bueno, la rima puede ser, no tiene que ser la rima No estamos hablando de un soneto, y tal, no. Aunque bueno, también he hecho alguna cosilla y tal, pero me gusta la rima, pero bueno, luego el verso muy libre y tal, porque yo la rima la asocio más al ritmo, el ritmo me da la rima y la rima me da el ritmo, entonces me gusta jugar ahí y bueno, pues desde pequeño he tenido el oído acostumbrado a la rima y por eso que no sé escribir sin rimas, salvo que en la prosa, claro. Ya nos estamos acercando ya al final, ¿no? del programa. Quiero escucharte, además hiciste un poema precioso para Charlie. Voy a contar antes de, por aquí tenemos en la mesa, por ejemplo, gente que ha pasado por Perversos. Tenemos a Esther Gutiérrez de León, con su Amapolas desnudas, que es un poemario sobre todo pues de sonetos y hablando de rima, ¿no? Y Esther es animadora cultural, social, allí en el Panorama de León, y la verdad que pasamos una noche muy divertida con ella y con su poesía. La hemos tenido en Perversos en enero. Pásame allí el de Donoso. Nos hemos hecho aquí además una mesita que, vamos, un escaparate genial con las últimas. Juan Donoso Valdivieso nos trajo Diálogos de Silencio. Ya nos había presentado sus dos anteriores poemarios con nosotros y también pues estuvimos esta vez estuvimos, bueno, igual que con Esther, en la Divina Comedia, que es uno de los templos que tenemos para hacer el micro abierto para poetas perversos. Y hablar, por ejemplo, también pues de cosas futuras. Escarcha, de Alicia San Juan, que Alicia ya la hemos traído, además aquí ha estado con nosotros, pues saca su segundo poemario y la tendremos en breve en Perversos, tanto en el micro abierto como en radio. Y vamos a acabar pues con ese poema que dedicaste a Charlie Blues, ¿te parece? Bueno, Charlie Blues ya las presentado antes, pues un referente dentro de la música, dentro de la cultura, de la cultura, de los autónomos, de los autónomos y de toda esa gente que, bueno, pues que todos hemos entrado en una tienda de discos y nos pasamos ahí las horas, pues, sile, no le, como con los cromos, igual. Y bueno, pues le dediqué este poema que se titula A las afueras de Memphis.
Desangrados en la última nota de este blues adormecido, observamos el invierno abrazados en la última frontera, el punto exacto y pretendido donde mueren las estrellas en color y sin bandera. Huyamos mientras la noche no termine de impaciencia al infierno donde se consuman las almas flageladas. Seamos solistas de nuestra propia disidencia, sin más destino que la urgencia, ni más principio que la nada. Y allí, a las afueras de Memphis, y opuestos a la prudencia, entonemos las 45 revoluciones por minuto del himno que escribí entre tus piernas. Seremos los rehenes de un metrónomo sin pulso, y tan solo por impulso, en un tempo con presbicia selectiva, violaremos las leyes mientras viva John Lee Hooker en el limbo de los justos. Y preñados de caos, fugitivos de la ira, nos volveremos a encontrar a las afueras de Memphis, a la hora en la que Dylan maulló a los vagabundos que no aprendieron a llorar por Elvis. Y allí, entre el deseo y la interestatal condenada al sigilo, cabalgaremos hacia el norte de tus labios y a lomos del contoneo desgarrado de un vinilo que nunca deja de sonar. Moriremos sin final en la última nota de este blues adormecido. Pues imaginaros a Rocío y a Charo allí, ¿no? Escuchando todos los poemas que habíamos llevado preparados por la ocasión. La verdad que fue un llenazo absoluto de emoción, de talento y de poesía, como no puede ser de otra forma. Nos despedimos con César Cuenca. César también ha estado con nosotros, estuvo el miércoles también allí en Gondomatic, y vamos a poner sus canciones, las pondremos en la radio, ¿no? Como hicimos con el anterior disco de Brow, por ejemplo, y bueno, pues despedida hasta la semana que viene, que tendremos a Ruth Iglesias Villafaña. Chao y gracias por venir. Siempre adelante caminaremos juntos. Los más tristes, desamparados y necesitados nunca están solos, nunca estamos solos. Hacia adelante, abierto el corazón, sigue adelante, descubre la razón, siempre adelante. Y la humanidad no se rendirá. Sigue adelante, vivirás hospitalidad. Sigue adelante y encontrarás tu paz. Donde su luz evite todo.